Bien, en cuanto a esta reestructuración y hablando de economía, tenemos que traer a nuestro especialista, a José Vargas, que está aquí con nosotros y lo saludamos para que nos aclare un poco el panorama. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, ¿qué análisis se puede llegar a hacer en cuanto a estas medidas? Si bien es un poco prematuro, teniendo en cuenta que recién se toma la medida y se hizo el anuncio esta mañana, pero ¿qué análisis se puede hacer de esto? Bueno, el análisis que se puede hacer primero es las declaraciones del presidente de la Nación a primera hora de la mañana, hablando un poco de cómo había recibido la gestión actual, la administración económica, qué pensaban hacer con respecto al Fondo Monetario y en base a esto también teniendo en cuenta que el propio presidente reconocía que iba a crecer el nivel de pobreza, otorgar algunos bonos a los sectores más vulnerables de la economía. En este sentido intentó justificar lo que después a continuación comentó el ministro Duhovne en cuanto a lo que tenía que ver fundamentalmente con las retenciones a las exportaciones. Es ahí donde hizo hincapié el gobierno nacional para lograr el año que viene el famoso déficit cero. Sí. Mi consulta estaba relacionada sobre todo con, entre los anuncios estos que se hicieron, se hizo hincapié, por ejemplo, en que el gobierno no va a ajustar por el lado de los beneficios sociales, que incluso va a aumentar, digamos, la partida relacionada con la comparación que se hacía del Producto Bruto Interno y es lo que en definitiva es una medida para paliar lo que ha generado, digamos, en distintos ambientes económicos de nuestro país, porque, por ejemplo, la mesa de enlace ya dijo que no está de acuerdo con lo que ha anunciado el gobierno y el sindicalismo argentino también se pronunció en contra de los anuncios presidenciales. Sí, el sector de la famosa mesa de enlace está totalmente disconforme teniendo en cuenta las retenciones a las exportaciones. Ya se venía hablando desde la semana pasada que esto iba a suceder. Está claro que no es lo mismo exportar con un tipo de cambio a 20 pesos que hacerlo a un tipo de cambio casi a 40. Tienen un beneficio sumamente importante con respecto al tipo de cambio, mayor ingreso de divisas, mayores niveles de rentabilidad y está claro que el gobierno iba a ir por ese lado. Desde el otro punto de vista, los sectores sociales más vulnerables seguramente, por más ayuda que le dé el gobierno nacional, la licuación que tienen de estos beneficios por el lado de una inflación que se está hablando desde el punto de vista gubernamental de un 42% con suerte este año. Esto quiere decir que la inflación va a licuar cualquier tipo de variable económica en la economía y esto es lo más débil o lo más fino que tiene la economía argentina por estos días. Vamos a ir compartiendo y vamos a ir comentando junto a José Vargas algunas de las placas en cuanto a las medidas que ha tomado este gobierno en la mañana del día de hoy, en donde se fue conociendo las modificaciones en cuanto al gabinete. Por ejemplo, claves para enfrentar la emergencia económica, así lo han llamado. Primero, el aumento de los impuestos a la retención, lo que mencionabas recién, José. Reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad, por ejemplo, es otra de las medidas. El aumento de la ayuda social, que es lo que mencionábamos recién y ampliaba también José Vargas, el fortalecimiento del plan de precios cuidados y el fortalecimiento del plan El Mercado en tu barrio, donde también hizo mucho hincapié el presidente. Bueno, por ejemplo, se continuarán los descuentos a los medicamentos para jubilados y en la próxima placa también vamos a compartir en esta, o sea, las medidas que tienen que ver, estas 6 medidas que veíamos recién, tienen como objetivo principal, es lo que decíamos recién, el déficit fiscal cero. Por ejemplo, dentro de las medidas económicas, lo que tiene que ver con la recesión más pronunciada de lo esperada, ¿sí? Esto es una de las, digamos, de las medidas en cuanto a lo económico. Bueno, y con respecto al pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional, el anticipo del crédito de las partidas que estaban destinadas para 2019 y 2020, pedidas anticipadamente, y es la negociación que llevará adelante Duhovne en Washington. Así es. Y lo que decíamos, el déficit fiscal. ¿Es posible, José, te pregunto, que en el año 2019, a fines del año 2019, estemos sin déficit fiscal? La verdad que resulta bastante difícil, teniendo en cuenta que todas las metas en cuanto a variables económicas que anunció el gobierno desde que está en la gestión, ninguna lamentablemente por algún o por otro motivo las pudo cumplir. De hecho, ha quedado muy lejos de la que pronosticó para este año. Por eso, desde este punto de vista, el gabinete de Duhovne lo que lleva al Fondo Monetario es intentar con estas medidas lograr déficit primario, no financiero, primario, para el año que viene del orden del cero. Es decir, que este año, como se dice en la jerga, ya está jugado. Va a tener casi una caída del 2%, 2,5% del Producto Bruto, que es mucho, un nivel de inflación por arriba del 40%. El presidente de la Nación habló que iba a crecer el nivel de pobreza en la Argentina, producto de esta brusca devaluación que se viene dando ya desde fines del mes de mayo,
Y evidentemente en este sentido lo que hay que hacer es intentar convencer al Fondo Monetario que avale este nuevo paquete de medidas para fortalecer el nivel de financiamiento en la Argentina y eso nos deje relativamente tranquilos para llegar en mejores condiciones al año que viene. José, obviamente cada economista y cada analista hace su lectura de lo que se anunció hoy, de lo que anunciaba por un lado el presidente y por el otro lado Nicolás Dujovne. Vamos a ver lo que decía Sebastián Lassa, que es economista, y analizaba que los cambios para él, a su modo de ver, son más políticos que económicos. Esto decía. Hay una crítica, creo que es generalizada, que es la dispersión en la toma de decisiones, porque acordate que Argentina ha tenido tradicionalmente 8 ministerios, 9 ministerios, no más de eso. Ahora estamos teniendo 20 ministerios, encima tenías arriba un jefe de gabinete que es Marcos Peña, con 2 subjefes de gabinete, Quintana y Lopetegui, donde eran como una especie de embudo, donde todas las decisiones de todos los ministros terminaban en ese embudo y ellos eran en el fondo los superministros. O sea, una cuestión totalmente engorrosa, tediosa y que ralentizaba las decisiones, pero aparte daba la imagen de que los ministros en sí no tenían poder, el poder que deberían tener, especialmente el de economía. Vos no podés salir a enfrentar una... Vos fíjate lo que le pidió Melconian, la primera condición que le pidió Melconian para asumir, que no asumió. Le dijo, no solo dejaba de manejar todas las subcarteras económicas, sino dejaba de manejar el Banco Central. Obviamente, en este esquema de Macri no, pero bueno, Macri está mostrando, digamos, una cierta flexibilización de su dispersión de gabinete y bueno, lo ha reducido a la mitad y creo que como símbolo está bueno. Bueno, ahí veíamos a Sebastián Lassa, economista que pasó por el programa Distintos Parecidos aquí en Señal más temprano y nos daba su opinión. José, ¿coincidís con esto? Coincido en parte, es decir, el anuncio del presidente de la Nación con la reducción de la cantidad de ministerios era algo que se le reclamaba, era una muestra, está claro que no va a reducir considerablemente el gasto público, pero estaba sobredimensionado el gabinete nacional. En este sentido también coincido con el hecho de la jefatura de gabinete, tenía mucha injerencia en la mayoría de los ministerios, fundamentalmente en economía. Hay que recordar que el 28 de diciembre del año pasado hizo una conferencia de prensa para cambiar las metas de inflación y lo sentó en el mismo escritorio al ministro Dujovne y al presidente, al expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quitándole todo tipo de credibilidad a la política monetaria y a la política fiscal. Así que en este sentido, hoy la situación del gobierno es bastante difícil porque hay que recordar que después de estos dos anuncios de Macri y de Dujovne, el mercado cambiario en Argentina tuvo un dólar que se movió con la demanda, es decir, creció, llegó a pasar apenas los 39 pesos y eso que el Banco Central intervino. Hay que tener en cuenta que fue feriado en Estados Unidos y el volumen operado fue relativamente chico, pero también la bolsa cayó y esto es un síntoma de que evidentemente el mensaje del gobierno no llegó como se esperaba. José, hablabas de Sturzenegger. ¿Pensás que a lo mejor a partir de la salida de él del Banco Central esto cambió un poco el programa? Porque prácticamente apenas salió él y asumió Caputo, a la semana ya empezó todo lo que tiene que ver con esta debacle económica. Sí, en principio son dos posturas muy marcadas, muy distintas. Federico Sturzenegger es más técnico desde el punto de vista económico. Caputo es más financista, por eso maneja mucho más de cerca lo que es la mesa de dinero. Claro. Pero bueno, desde este punto de vista, quien esté en el Banco Central depende básicamente de qué ocurre con la confianza y la credibilidad que tenga la economía argentina básicamente por el Poder Ejecutivo. Es ahí donde están las mayores decisiones de política económica. Se profundizó a partir de la asunción de Caputo por una serie de condiciones que se dieron a nivel interno y a nivel internacional y se conformó esta famosa tormenta perfecta que no ha encontrado las herramientas desde el punto de vista político y económico el gobierno nacional para poder sacarlo a flote. José, muchísimas gracias por venir, por supuesto, a compartir esta jornada con nosotros y por darnos la posibilidad de tener un poco más de detalles de lo que significa para nuestro país estas medidas que se han anunciado en estas últimas horas. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.